¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dominio Público Televisión. En este miércoles 29 de julio, ya casi terminando el séptimo mes de este año 2020. Y como de costumbre, muchas cosas para compartir desde el comentario, desde alguna opinión, temas que obviamente nos van superando prácticamente minuto a minuto. Las primeras placas que vamos a compartir con todos ustedes tienen que ver con un flagelo, con un problema que tiene particularmente el sur de la provincia de Santa Fe, a la altura de la ciudad de Rosario, con la quema de pastizales en las islas que bordean prácticamente al río Paraná. Otro tanto también ocurre aquí en nuestra zona, en la zona de la capital de la provincia, pero lo que pasa en Rosario, ahí están viendo ustedes unas imágenes frente mismo a la ciudad del Monumento a la Bandera, es algo realmente increíble, ¿no? En la siguiente placa vamos a verlo al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que ha anunciado el arribo de refuerzos nacionales para combatir los incendios precisamente en esas islas. Un tema al cual la provincia, la nación, quien tenga que ser, desde seguramente algún organismo oficial, tendrá que encontrarle una salida, una solución, un punto final a este tema, porque obviamente es una contaminación, una molestia realmente de dimensiones ya casi sin antecedentes, ¿no? Lo cierto es que más allá de eso tenemos otras complicaciones que nos siguen acompañando desde hace ya mucho tiempo, por no decir muchos años. El tema de la inseguridad. Lo que vamos a ver a continuación en la siguiente placa realmente me parece que no tiene demasiado antecedente. Una persona que ha sido asaltada, que ha sido robada, publica por ahí en un cartel que colgó cerca de su local: compro mis herramientas robadas. Este insólito cartel que decidió poner el dueño de un taller, cuando los delincuentes ingresaron al local y se llevaron una serie de herramientas hidráulicas, nada más y nada menos, de un valor aproximado a unos 400.000 pesos, que obviamente es una cifra más que importante. Fíjense al punto que hemos llegado, que prácticamente con una resignación total, esta persona que ha sido robada, que ha sido asaltada, cuelga en las proximidades de su local un cartel que dice: compro las herramientas que me robaron, como una especie de intento de intentar o de pretender recuperarlas, ¿no? Bueno, eso no es todo, por supuesto, hay muchísimos temas más. Tenemos otro tema que también tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con las comisarías. Lo vamos a ver en la siguiente placa, a donde vemos que la superpoblación de presos en las comisarías tienen alojados más del doble de su capacidad. Una superpoblación realmente impresionante. Esto ocurre en la unidad regional 1. Actualmente la capacidad de alojamiento de reclusos alcanza a unos 122, pero hay nada más y nada menos que 269. Esto es la unidad regional 1, nuestra zona aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Aparte de la cuestión de la seguridad, de la cuestión digamos que tiene que ver con los presos en sí mismo, tenemos la cuestión de la pandemia, ¿no? Fíjense ese hacinamiento, esa superpoblación, el riesgo que puede llegar a traer de un contagio en una comisaría cualquiera ante una situación como la que estamos padeciendo a nivel mundial. Ahí donde entra un infectado, automáticamente se infectan, se contagian el resto de los presos, personal policial, administrativo, quien quiera que esté ahí en esa comisaría en ese momento. Así que también otra cuestión que no es de ahora y a la cual hay que prestarle atención y tratar algún día de encontrarle solución. Cuanto antes se le encuentre, obviamente, tanto pero tanto mejor. Lo cierto es que ya que hablábamos de la pandemia, es verdad que la pandemia, nos guste o no, todavía no pasó. Y aparentemente, por lo que uno escucha y por la información que más o menos llega, falta bastante para que termine de pasar. Va a terminar de pasar el día que aparezca esa milagrosa vacuna que el mundo entero está buscando. Fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, la OMS en la siguiente placa, la Organización Mundial de la Salud, que
advierte, dice, afirma que el COVID-19 no es estacional. Al coronavirus le gustan todos los climas y su transmisión no depende de las estaciones. Al comienzo de toda esta historia de la pandemia, nos habían dicho que en los lugares del planeta donde hubiera cierta temperatura elevada, veraniega, el COVID-19 no iba a poder prender. Bueno, nada de eso pasó. Hay lugares del planeta donde ahora es pleno verano y la pandemia es un problema realmente fenomenal. Así que, bueno, esa teoría de los primeros tiempos de esta historia, obviamente que no tiene nada que ver con lo que terminó siendo finalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Suecia? Suecia ve disparada prácticamente la cantidad de contagios. Ha perdido el prestigio del modelo sueco, de acuerdo a lo que habían contado también al principio de esta enfermedad a nivel mundial. En España, vamos a ver la siguiente placa, vamos a encontrarnos con que se han confirmado en las últimas horas 905 nuevos casos de coronavirus, cuando todos pensábamos que quizás España ya había pasado un poco el foco de la tormenta. Y otro tanto pasa en Italia, a donde lo vamos a ver en la placa siguiente. En Italia, por ejemplo, van a extender el estado de emergencia. El primer ministro italiano se prepara para extender el estado de emergencia nada más y nada menos que en Italia, en un alerta del coronavirus que obviamente no cesa en ese país. Vamos un poquito más cerca de la Argentina, a el inefable Brasil, que realmente está haciendo un desastre en materia de esta pandemia. Se agrava la situación económica en Brasil. Hay 2,5 millones de brasileños infectados, un número realmente monstruoso. Brasil ya cuenta aproximadamente unos 90.000 muertos, cifras que no sé si son del todo oficiales, pero pueden ser quizás hasta algunos más. Y hay una situación que se ha generado y que tiene que ver con el impresentable de su presidente, de Jair Bolsonaro, ya que hay un gremio que responde al sector de la salud en Brasil, que lo ha denunciado a Bolsonaro ante la Haya. Vamos a ver cómo termina toda esta historia política de Bolsonaro una vez que, Dios quiera, todo esto pase y quizás tenga que rendir algunas cuentas en materia de lo que ha sido la protección a su propio pueblo en Brasil en el marco de esta pandemia. Pero bueno, eso seguramente se irá viendo al paso del tiempo. ¿Qué pasa en la República Argentina? Lo vamos a ver en la siguiente placa. Estamos en el peor momento, indudablemente. Ayer nomás tuvimos 120 fallecidos, ya contamos más de 3.200 muertos. Ha habido en las últimas 24 horas algo así como 6.000 contagios. En la provincia de La Pampa los contagios se triplicaron. Se triplicaron los contagios en la provincia de La Pampa. Tenemos a nivel nacional en la Argentina aproximadamente unos 173.000 infectados o un poquito más. Y habrá que destacar también la parte positiva de toda esta historia. Aquí en nuestro país llevamos recuperadas unas 77.800 personas, lo cual obviamente también es un número que hay que reflejar. En la provincia de Buenos Aires hay un duro pronóstico por el avance de casos positivos. La provincia de Buenos Aires cuenta ya con más de 100.000 infectados, más de 100.000 contagiados. Y en las siguientes placas, en el marco de todo este contexto, vamos a ver a alguien que ha traído un poco de sentido común a toda esta historia y que es nada más y nada menos que Carlos Tevez. Carlos Tevez ha dicho, por ejemplo, lo que vemos en la placa siguiente. Creo que es muy difícil volver ahora, hablando del fútbol, ¿no?, sabiendo que hay gente que está muriendo. Uno a veces en los medios de comunicación, programas especializados en materia de deporte, escucha, ve, lee cuestiones que tienen que ver con el fútbol, con la necesidad de que vuelva el fútbol, los intereses que tiene el fútbol, una cantidad de cuestiones.
¿A quién se le ocurre que hoy podría llegar a volver el fútbol, los entrenamientos, las distintas copas que están pendientes, cuando, como dice Tevez, hay gente que está muriendo? Me parece que el fútbol va a tener que seguir esperando, como nosotros seguimos esperando una cantidad de otras cosas, porque esta cuestión del coronavirus nos ha modificado la vida, la realidad a todos y a cada uno de nosotros. En la siguiente placa lo vamos a ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dice que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar la deuda. Esto tiene que ver con esta historia de la negociación de lo que debe la Argentina. Y también ha dicho Alberto Fernández que cerca del pico estamos cerca del pico, pero muy lejos de la solución final. Mientras esperamos esa solución final, también el gobierno nacional se prepara por estas horas para presentar a los argentinos un plan post-pandemia, porque obviamente que el país, como pueda, debe seguir caminando. La siguiente placa nos va a llevar a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se ubica la ciudad de Santa Fe en cantidad de casos con relación a otras capitales? Bueno, Santa Fe y Zona, nuestra capital provincial, ocupa el 9º lugar entre las regiones con menor cantidad de casos de COVID-19. Y la placa siguiente nos va a mostrar cómo se ha comportado el mes de julio en Santa Fe. El mes de julio ha sido tremendo. En el mes de julio, que estamos terminando, aumentaron un 145% los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. En la siguiente placa también vamos a ver que ayer Santa Fe tuvo un nuevo récord de casos positivos, con 63 nuevos casos. Esto es a nivel provincial. Lo ha informado el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. En las últimas 24 horas se han registrado 63 nuevos casos en la provincia y el total de positivos ascendió a 1.033. Una información del día de ayer, 28 de julio. Y en la penúltima placa que queremos compartir con ustedes en la apertura de nuestro programa de esta noche, vamos a ver que hay más de 120 trabajadores precisamente del área de la salud que se han contagiado de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Hablando de temas de salud, vemos en la última placa esta manifestación, esta declaración de la ministra de Salud de la provincia, de la doctora Martorano, que reconoció que en Santa Fe aún no se llegó al pico de contagios. La curva recién está empezando a crecer. Así que, señoras y señores, esta novela da para varios capítulos más. No hay que descuidarse, estamos en el peor momento, en el momento más crítico, más difícil, el que hay que, seguramente al cual que hay que prestarle más atención, mayor atención. No hay que descuidarse en ningún aspecto. Vamos a la presentación formal de nuestro programa de esta noche y al regreso vamos a dialogar vía Zoom con el presidente de APIME Santa Fe, Mario Galici. Lo estoy viendo a la distancia, vía Zoom, al presidente de APIME Santa Fe, Mario Galici. Gracias, Mario, por tu tiempo para nuestro programa, como habitualmente lo haces. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por habernos invitado a participar, a pesar de que estamos a la distancia manteniendo un protocolo. Efectivamente, un protocolo que, por lo que parece, nos va a acompañar durante algún tiempo más, Dios sabe cuánto, y como si alguna cuestión le hubiera faltado al mundo de las pymes y al mundo en general, venimos a tropezarnos y a cruzarnos con esta pandemia.
Hacemos una síntesis lo menos dramática posible de cómo está viviendo la familia de la pyme argentina, santafesina, este momento tan difícil. Bueno, a ver, primero no llegamos a la pandemia fortalecidos, o sea, llegamos al estado de pandemia después de haber pasado una situación económica dramática como fueron los últimos 4 años del anterior gobierno, donde teníamos tarifas impagables, tasa de interés por las nubes, endeudamiento externo, caída del consumo y un aumento desproporcionado de la pobreza. En ese estado, la Argentina entra a la mayor pandemia, a una de las pandemias globales más importante o más compleja que el mundo tenga memoria, porque fue global y rápida. O sea, siempre las pandemias han sido dramáticas, pero en lugares puntuales. Acá ha afectado a casi todo el mundo y se prevé una caída del Producto Bruto Mundial entre un 7 y un 8%. O sea, realmente cuando uno quiere buscar algún registro económico de esta época, tenés que irte a la crisis del 30. O sea, la peor crisis que uno tenga memoria, que la del crisis del 29-30, es similar en la caída del Producto Bruto. Pero esto además tenés que agregarle una crisis del petróleo. O sea, el petróleo está en un precio del petróleo que debe ser uno de los precios más bajos, también en los registros históricos, que generalmente estos precios tan bajos han ocasionado por sí solos, sin pandemia, guerras, confrontación económica. O sea, estamos en una caída del petróleo nunca vista. Frente a este escenario, la Argentina se preparó lo mejor que pudo. Digo lo mejor que pudo porque cuando yo te escuchaba comentar países de Europa, hay que plantear que la Argentina no venía como los países de Europa. Indudablemente. O sea, claro. Tenemos menores niveles de salud, no había respiradores en la cantidad que hay hoy, o sea, no estábamos preparados para un pico de una pandemia como la que de arranque, sin habernos preparado todos estos meses. Y en esto me parece que el gobierno provincial y nacional lo que han priorizado es la vida por sobre cualquier otra cosa. Y eso para nosotros tiene un valor fundamental. O sea, mientras tengamos vida podemos discutir política, podemos discutir economía, podemos discutir negocio. De manera que se pierde la vida porque la vida no está valorable en un mundo donde el descarte es más importante que la vida. Me parece que nosotros hemos tenido una mirada distinta a muchos otros países. Y en eso creo que uno tiene que recordarlo Francisco en el inicio de su pontificado, donde él planteaba la sociedad del descarte. Bueno, muchos países optaron por una sociedad del descarte, decir, bueno, que se mueran los de la tercera edad, que tengan menos posibilidades, la economía tiene que seguir funcionando, y se pusieron valores económicos sobre los sectores más vulnerables. Digo la tercera edad, como puedo decir los sectores más humildes, que obviamente tienen mucho menos posibilidades de defensa, porque tienen menos alimentación, menos comida, menos defensa para poder enfrentar una enfermedad de este tipo. Frente a esto, el gobierno nacional, como un hecho inédito, ha salido a subvencionar a los trabajadores formales, ha salido a subvencionar a cada argentino que no tiene trabajo, con los ATP, con los UH, con un montón de programas que han permitido no solamente sostener la economía, sino además impedir que la gente se quede sin un ingreso en una situación donde va a ser muy difícil conseguir trabajo y muy difícil que esta pandemia se resuelva en corto plazo. También vi en tu editorial que hablabas que el presidente decía no voy a condicionar la deuda externa al hambre o necesidad de ningún argentino. También eso es un hecho que nosotros aplaudimos. Queremos terminar de ver cómo se termina la negociación de la deuda externa que está llevando el ministro Guzmán. Pero en reglas generales vemos que, y esto digo para tomar algunos datos positivos, ya que me lo pediste de entrada, en Santa Fe han pasado de la pandemia 1 millón de camiones. El sector agroexportador ha funcionado a pleno. El sector industrial exportador está funcionando. El sector de la construcción no ha tenido caída. Sí tienen caída otros sectores como el sector vinculado a los servicios, o sea, hotelería,
gastronomía, viajes de turismo. Esos sectores han muy afectado, pero hay sectores que no han sido afectados. Y Mario, en cuanto a lo que es el mundo de la pyme, ¿ha habido cierre de pymes a causa de la pandemia en la provincia de Santa Fe? Pero obvio, por eso te vuelvo a repetir, depende de qué rubro estás. O sea, el sector de comercio minorista que está dedicado a la venta de ropa, a la gastronomía, al turismo, a la hotelería, que son sectores que generan mucha mano de obra, obviamente que están muy afectados. ¿Cómo se sale de todo esto? Bueno, yo creo que el gobierno ha puesto todo este dinero en los ATP para subvencionar, comprar tiempo, como ha dicho algún ministro de Economía, para salir adelante y generar la mayor cantidad de acuerdos posibles con China, con este tema de las granjas rurales, con los otros países para poder lograr una política exportadora. Porque esto la Argentina también lo pone, si lo querés llamar, una posición interesante para poder plantear una política de exportación. Porque hoy con los salarios en dólares tan bajos como tenemos, que es un desastre porque perjudica al mercado interno, si no se estuviera subvencionando, el mercado interno estaría destruido. Subvencionando, digo, en el sentido de que se está sosteniendo cada puesto de trabajo, se está pagando lo desocupado, y eso genera un circuito que se retroalimenta a la economía. Nosotros veríamos una situación mucho peor. Acá tenés que ver de qué pyme estás hablando. Si es una pyme vinculada al sector agroexportador, está funcionando. Una pyme vinculada al sector minero está funcionando. Ahora, si hablamos del sector petrolero o Vaca Muerta, que era una de las grandes expectativas que tenía la Argentina, hoy está muy mal, porque no solamente la pandemia, sino la crisis del petróleo. O sea, estamos realmente en una situación donde minuto a minuto va cambiando, es muy dinámica. Hoy la provincia, junto con ADER, anunció una línea de crédito para pymes en la provincia de Santa Fe y en lo que es el departamento de la capital, por un valor estimativo en, si no me equivoco, 31 millones de pesos, destinado a pequeños y medianos empresarios, a una tasa muy, muy accesible, a 18 meses, 6 meses de gracia, no llega al 18%, o sea, son todas apuestas que hace el gobierno de la provincia para sostener cada puesto de trabajo, fundamentalmente, digo, en estos sectores que son los más afectados. Hay sectores, como los sectores de la construcción, que han tenido mejor desarrollo que este tipo de sectores. Diría que hoy no se ha parado. Y eso ha tenido que ver con mucho trabajo del Ministerio de Trabajo, donde se ha trabajado fuertemente, por ejemplo, con los sectores pyme de la construcción, con las grandes empresas, para poder sostener, para armar protocolos. Por ejemplo, me acuerdo en un momento se discutió muy fuerte cuántos trabajadores podían estar o no en los edificios. Entonces se ponía uno por piso. Después, bueno, se discutió que tenía que ser por metro cuadrado, que los trabajadores tenían que ir en moto o en bicicleta, no en colectivo. O sea, se fue acomodando el protocolo para poder mantener la mayor cantidad de fuentes de trabajo. La directiva del gobierno de la provincia, el gobernador, con todas las entidades, con todos los sindicatos, con todas las organizaciones, ha sido: se prioriza la vida y se pone a trabajar todo el mundo a preservar puestos de trabajo. Y para eso hemos ido modificando protocolos y acomodando protocolos a la situación actual. O sea, hay un trabajo que por ahí no se ve, muy fuerte, en generar protocolos, en generar nuevos sistemas para que la gente se reacomode a la pandemia. Mario, bueno, muy claro como siempre, muy explicativo cada vez que te convocamos a analizar estos temas que, bueno, obviamente no son fáciles de transitar ni de analizar para mucha gente, y bueno, hablar con vos siempre nos clarifica un poco el panorama de lo que nos está pasando en este tipo de temas. Agradecerte como siempre tu tiempo para nuestro programa y esperar que pronto, muy pronto, te podamos invitar al programa, pero tenerte aquí en el piso como en tantas otras ocasiones. Muchas gracias por tu tiempo de hoy. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Ahí lo teníamos entonces a Mario Galici, presidente de APYME Santa Fe, bueno, hablando obviamente del sector del mundo de las pymes en el marco de esta pandemia que obviamente es el problema general mundial que tenemos todos. Vamos a la primera pausa comercial en nuestro dominio público de esta noche. Ya regresamos en un instante nada más.
personales de hasta 500.000 pesos para devolver en hasta 4 años con acreditación inmediata. Somos santafesinos y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Estamos acá para vos, hoy más que nunca. Banco Santa Fe. Ça me plaît. Los jueves en vivo a las 21 en la pantalla de Veo te esperamos con Veníamos Bien, el resumen de noticias de la semana con actualidad política, actualidad económica y sobre todo mucho humor. No te lo pierdas, te esperamos 21 horas los jueves, Veníamos Bien. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Con Arrieta, que es quien está a cargo de Vialidad Nacional. En su momento también tuve una reunión con Catopodis, apenas asumió, para informarle la necesidad de que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe de poder avanzar con esta autopista. Han habido muchísimos retrocesos. Ustedes saben que con el tema de las PPP, de la participación público-privada que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo un retraso muy importante en todas las obras que había que llevar adelante. En primer lugar, hay que preservar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero también hay que constituir la infraestructura necesaria para despegar económicamente en la provincia de Santa Fe, y sabemos que esta ruta es fundamental para el tránsito y el transporte de mercaderías, de insumos y para el desarrollo de la región. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Presentamos un proyecto de ley de capacitación obligatoria sobre derechos de niños, niñas y adolescentes para todas las personas que integran el Estado. Sabemos que los más vulnerables frente a las violencias son los niños, niñas y adolescentes. La Ley 26.061 de Protección Integral significó un gran avance para prevenir el abuso, el abandono, el maltrato, el trabajo infantil y la explotación sexual. Sin embargo, aún existe un gran desconocimiento al momento de actuar en todos los niveles del Estado. Proponemos mediante una ley capacitar de manera obligatoria a todos los funcionarios y funcionarias del Estado en materia de niñez, para fortalecer y federalizar un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La lucha contra el hambre no es un debate, es una regla. Santa Fe produce alimentos para más de 70 millones de personas y sin embargo en nuestra provincia hay mucha gente que pasa hambre. Por eso propusimos la actualización de los montos de la tarjeta de ciudadanía destinada a complementar los alcances del Programa Nacional contra el Hambre. Para todas aquellas personas con hijos menores, para las de la tercera edad, para las personas con discapacidades, para las personas con enfermedades como la celiaquía, para quienes están desempleados y no tienen ningún tipo de beneficio social y no reciben la tarjeta alimentar. Porque está claro que no se puede otorgar ciudadanía otorgándoles 300 pesos mensuales que no alcanzan ni para 1 kilo de carne.
actualizar el monto de la tarjeta única de ciudadanía es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de todas las familias de la provincia de Santa Fe. Porque sin pan no hay presente ni futuro. Porque sin pan no hay democracia ni libertad. Saxa, innovación en construcción de obras públicas y privadas. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Segundo bloque para nuestro programa de esta semana. El director nos va a mostrar algunas placas, algunas imágenes que tienen que ver lamentablemente con un nuevo femicidio que, bueno, obviamente perturba a la opinión pública santafesina. Ahí estamos viendo que la autopsia de esta joven, precisamente Julieta del Pino, reveló que murió por estrangulamiento. Hay una placa más que nos va a decir que han pedido prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Julieta del Pino. Y en la última placa referente a este tema, tan trágico por cierto, nos indica que van a pedir prisión perpetua por el femicidio de Julieta del Pino. Está en comunicación a distancia con nosotros vía Zoom Liliana Loyola, que es la presidenta de la Asociación Civil Generar, que se ocupa obviamente del acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia, que ha estado incluso cerca de casos de femicidio que le han tocado muy de cerca en los últimos tiempos. Liliana, bueno, agradecerte tu espacio, tu tiempo para nosotros en esta noche. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por convocarnos. La verdad que totalmente desgarrada, tal cual las mismas palabras que dijo la mamá de Julieta, las sentimos nosotros, nosotras, ante la cantidad de femicidios que están teniendo lugar en nuestra provincia de Santa Fe, 18 en lo que va del año, 13 desde que empezó la pandemia, y realmente son cifras que aterrorizan, y también pensar en los momentos que pasaron Julieta, Rocío, Daniela, cuando fueron sometidas por estos femicidas. Vos sabés que uno saca cuentas, ¿no? Hace memoria, y este tema, este problema, este drama que es el femicidio, en general en la República Argentina y quizás en particular en la provincia de Santa Fe, no es un tema nuevo, no es una cuestión que sea de ahora. Uno ve que pasan los gobiernos, pasan los años, pasa el tiempo, se renuevan por allí las expectativas de que esto pueda mejorar, de que pueda cambiar, que algún día pueda terminar, y sin embargo la realidad del presente nos marca que no es así. Sí, eso es cierto, Gustavo, y tiene que ver con que esto es una cuestión, una cuestión que está fuertemente arraigada a una cultura patriarcal, una cultura
donde está instalada y naturalizada la idea de que un hombre puede someter, puede acosar, puede violentar, puede pegar, puede violar, puede hasta llegar a matar a una mujer porque cree que es de alguna manera su objeto y su propiedad. Y la verdad que esto tiene que ver con estereotipos culturales, de género, que se van instalando en la sociedad, porque los niños y las niñas no nacen violentos. Los niños van incorporando actitudes de violencia y de maltrato y de naturalizar esta conducta cuando empiezan a socializar en la comunidad, en la familia, y lamentablemente hay algo que para nosotros es fundamental y que es, creemos, el centro de esta situación, que es la falta de actividades de prevención, muchas actividades de prevención, pero con mucha fuerza, contundentes, que lleguen a cada uno de los rincones, a las escuelas, a las familias, a través de los medios de comunicación. Y estas actividades de prevención no son nada más que pasar el número 144 o los números de donde te van a atender, sino tienen que ver con poner en cuestión todas estas actitudes, estas conductas que se van naturalizando, desde el mínimo grito que te hacen en la calle, andar a lavar los platos, como si una mujer que tiene un error de conducción en la calle también lo puede tener el hombre, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que se van diciendo, los acosos callejeros, las cosas que le dicen a las mujeres en la calle, que muchas veces las mujeres se cruzan de vereda para no sentir ese malestar. Bueno, toda una cantidad de insultos, hasta el peor insulto que te pueden decir tiene que ver con la mujer y con la madre. O sea, se naturalizan cuestiones que denotan esa cultura patriarcal, hasta ese punto, porque si no, no hay otra explicación. Y también convengamos que el femicidio es la punta del iceberg. De abajo de eso existen miles de situaciones cotidianas de mujeres que están siendo violentadas de todas maneras, psíquica, física, económicamente, y que llegan a veces hasta el punto de la denuncia, pero después de eso no hay un seguimiento, te digo, por ejemplo, una de las cosas tremendas es que la mujer, una vez que hace la denuncia, es el primer paso. Después de eso necesita mucho acompañamiento, y uno de los temas fundamentales es el control de la medida de no acercamiento por parte del agresor, y eso no se hace. Una medida de distancia. La medida de distancia, claro. Hay un incumplimiento, te podría decir, del 90% de eso, y nadie controla esta cuestión. La mujer, una vez que hizo la denuncia, tiene que estar muy acompañada, tener ese botón de pánico que en este momento están en lista de espera porque no hay disponible. Entonces, la verdad que creo que hay un esfuerzo en general. Desde el gobierno nacional se ha lanzado un nuevo plan nacional contra las violencias. En la provincia hay un buen equipo que está trabajando, lo mismo digo, a lo mejor en la municipalidad de Santa Fe. Pero la contundencia de las acciones no llega a cada punto. Imagínate que en Santa Fe hay un área local, un solo lugar donde vos vas a hacer la denuncia. Entonces, para las mujeres de los barrios, muchas veces el lugar es desconocido. La ruta de la denuncia se llama, cuando uno dice todo el caminito que hay que hacer para poder poner la denuncia. También es algo complejo. Si bien ahora con la pandemia esto se aumentó, hubo un 20% más, porque las mujeres quedaron de alguna manera sometidas dentro de sus propios hogares y vulneradas por sus agresores. Y también otra cosa,
la falta de contacto con sus amigas, con su familia, por estar aisladas, también fue un aumento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Un camino de denuncia, como decías vos, largo, bastante controvertido y agotador, ¿no? Que termina por allí haciendo bajar los brazos a quien está buscando precisamente ayuda, ¿no? Sí, y también vuelvo a insistir, hay una cuestión que todo lo que tiene que ver con la prevención y la capacitación. Ustedes saben que hay una obligación de dar la capacitación de la ley Micaela a todos los funcionarios del Estado, del provincial, nacional, municipal, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso va lento. Yo entiendo que con las formas que tenemos ahora de comunicarnos a través de las plataformas online, tendría que estar ya toda la provincia cubierta. Y además, la ESI, que es la educación sexual integral, que se podría estar dando también a través de las tareas que mandan y de las actividades que se generan desde las escuelas, también eso tendría que estar funcionando. Porque fíjense lo que pasa con Julieta. Este muchacho, este femicida, parece que tenía antecedentes, y la madre en su expresión de dolor dice, él la molestaba, él la cargoseaba. Esas son señales de alerta. Sin duda. Son señales de alerta, pero que nadie advirtió. Liliana, bien. Bueno, vamos a seguir este tema como hemos seguido tantos otros. Lamentablemente son muchísimos los que hemos tenido que seguir porque esto se repite lamentablemente cada tanto. Ojalá algún día podamos hablar de una realidad completamente distinta. Yo te agradezco como siempre tu tiempo para nuestro programa y vamos a seguir de cerca con vos, con tu institución, para seguir los pasos judiciales y procesales que siguen con relación a este tema. Ojalá que esto cambie definitivamente en nuestro país en el tiempo más corto posible. Sé que es difícil lo que estoy pidiendo, pero al menos es lo que uno espera. Muchísimas gracias, Liliana, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Liliana Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, hablando de un nuevo femicidio en la provincia de Santa Fe, como los tantos otros que han ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos años. Vamos a la segunda y última pausa comercial de nuestro programa de esta noche. Ya regresamos en un instante. Hasta 500.000 pesos para devolver en hasta 4 años con acreditación inmediata. Somos santafesinos y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Fe. Depuis le départ de la tristesse et moi, ça me plaît. Los jueves en vivo a las 21 en la pantalla de Veo te esperamos con Veníamos Bien, el resumen de noticias de la semana con actualidad política, actualidad económica y sobre todo mucho humor. No te lo pierdas, te esperamos 21 horas los jueves, Veníamos Bien. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito.
Reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentina. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Saxa. Innovación en construcción de obras públicas y privadas. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Ricardo Bértola es representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles en la provincia de Santa Fe. Lo estamos viendo a distancia. Ricardo, como siempre, gracias por su tiempo para nuestro programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hablando con los distintos entrevistados que pertenecen a distintos sectores, distintas actividades, pero obviamente hablando de la pandemia y de cómo ha afectado esta situación sanitaria general, global, a cada una de las partes. ¿Qué nos puede comentar en lo referente a su sector? Bueno, en la parte de la parte sanitaria, por lo que te puedo comentar, es que no tuvimos grandes casos en las estaciones de servicio. Apareció un chico ahora, que no me acuerdo de la localidad que es, pero no tuvieron todos los recaudos habidos y por haber, como para todos en sectores, la cantidad de empleados estaba sectorizada, entonces pudieron tomar las medidas correspondientes. Obviamente que todo el resto de los trabajadores siguen trabajando, van a trabajar bien corresponde, con todas las medidas de seguridad. Y hoy por hoy, en las estaciones de servicio, toda la parte de los que son agentes de riesgo, que tienen más de 60 años, siguen aisladas, siguen en sus casas, y el resto con todos los protocolos habido y por haber, con respecto a la sanitización, desinfección y usar toda la parte de elementos de seguridad para todos los empleados. Fueron entregados por medio de cada una de las empresas, por medio de la Cámara de Expendedores, por medio de la Federación de Expendedores. Estuvieron entregando la cantidad de elementos posibles para paliar esta pandemia. Uno imagina que un marco de una cuarentena que frena, ¿no? Básicamente una cantidad de cosas, de actividades, por no decir todas, por lo menos las aminora de una manera sustancial, habrá influido quizás en la cantidad de expendio de combustible, pero también hemos visto cómo ha afectado el otro rubro grande, importante que tienen las estaciones, que es, por ejemplo, el sector del bar, del shop. Todo eso también se ha visto afectado, ¿no? Sí, sí. Bueno, las estaciones de servicio en los primeros días de la pandemia, todo, han caído hasta el 90% de sus ventas. Han caído muchísimo. En las ciudades grandes, más que todo, se sintió muchísimo y se sigue sintiendo hoy.
Y en lo que es de interior y ruta, tuvimos un mix metido. ¿Por qué digo que tuvimos un mix metido? Porque nosotros cuando estábamos en pleno marzo, cuando arrancó la pandemia, marzo-abril, las estaciones de servicio que estábamos en el interior, teníamos la venta de combustible de gasoil, que estábamos con la cosecha y después la siembra del trigo, la cosecha de la soja y de la siembra del trigo. Con eso tuvimos un pequeño, no aumento, pero un pequeño, una pequeña diferencia con respecto a las estaciones de servicio de ciudad, que han bajado las ventas hasta un 60% más o menos, en vez de el 90%. Con respecto a las ciudades, sí, las ciudades están muy complicadas, han bajado el 90% y con lo que han aumentado o han recuperado, mejor dicho, la venta de lo que va de este tiempo, todavía están entre un 15 y un 20% abajo de lo que es normalmente la venta que veníamos teniendo a febrero de este año. Entonces sí, se complica. Sí, obviamente que se complica. ¿Toda esta situación ha derivado en despido de personal o los han podido contener y aguantar en el marco de lo que se venía trabajando? No, despedido no hay causa, salvo alguna cosa puntual de algo muy rescatado, pero en lo que yo contengo y lo que yo tengo visto desde la Cámara, nosotros tenemos el comentario de todos los asociados de que han mantenido la flota, obviamente han reducido el horario de trabajo, han hecho grupos de trabajo para no estar todos contagiados, entonces tienen grupos y ese grupo se mantiene, no se pueden cambiar entre sí para que no haya infección. Si se infecta un grupo, ese grupo queda aislado y los otros siguen trabajando normalmente. Y con respecto a esto de los shops que me preguntaste antes, los shops estaban en venta cero. En venta cero total, que empezaron a vender ahora, obviamente partes de sanitizante y algunas cosas, y bueno, ahora empezaron a volver, reabrieron sus puertas, obviamente con todos los protocolos que nos convienen para poder tener distanciamiento social y distanciamiento entre personas para poder trabajar. La diferencia... Sí, perdón. No, compléteme, por favor. No, y con respecto a lo del gasoil que te decía, las estaciones de servicio están bastante complicadas y me preguntaste si lo habíamos mantenido la flota. Sí, se mantuvo y tuvimos, obviamente hay que rescatarlo y hay que decirlo, que tuvimos la ayuda del gobierno nacional con la participación de los ATP para poder paliar lo que es el pago de los sueldos. Y después el arreglo que se hizo o el convenio que se hizo con el sindicato de estaciones de servicio de los empleados que pusieron para poder desdoblar el medio aguinaldo en dos cuotas, una en junio y una ahora en julio, que se va a pagar. Con eso la verdad que tuvimos una buena predisposición de todos y bueno, y llegamos a buen puerto, gracias a Dios. Ricardo, como siempre, quiero agradecerle su tiempo para nuestro programa. En el minuto que me queda, consultarle lo siguiente. En los últimos días, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha establecido, el uso obligatorio de todos, del tapaboca, sea en la vía pública, en cualquier parte, al ingresar a un comercio, caminando en la calle, en la vereda, por donde uno quiera estar caminando o transitando. ¿Cómo es el protocolo o la actitud de los estacioneros cuando viene una persona a cargar combustible? Si no tuviera el tapaboca puesto, se le vende, se le observa, se le pide que se le coloque. ¿Qué actitud se va a tener? Primero, obviamente, siempre amablemente se le pide a la gente, si tiene tapaboca adentro del auto, que se lo coloque. Me dice, me lo olvidé, que se suba arriba al auto y en lo posible que tenga, o si no, el distanciamiento de por lo menos 2 metros, no menos de 2 metros. Te dice el gobierno, dice 1,5 metros, nosotros pusimos 2 metros.
2 metros de distancia, y cuando tienen que pagar con tarjeta, obviamente se toca la tarjeta, se pasa, se limpia con alcohol en gel, se hace todos los protocolos, pero en lo posible que hagan, que usen el tapabocas. Creo que fueron dos casos que tuvimos de agresiones a empleados. Uno estuvo en Santo Tomé y otro en la ruta 168, en la que está al lado de un supermercado grande. Esos sí tuvieron agresiones por parte de la gente, pero bueno, son casos aislados. Estamos en una situación en la cual yo comprendo a la gente que está furiosa y que está ofuscada por todas estas cosas, pero también pongámonos en el lugar del empleado que con toda la amabilidad le pidió por favor que se coloque el tapaboca o que tenga el distanciamiento social, claro, como corresponde y dice los protocolos. La última muy breve, por favor. Ya que mencionaba el tema de la tarjeta, algunos locales comerciales, supermercados y otros negocios ahora están pasando la tarjeta de débito o el crédito sin necesidad de que el cliente firme. ¿Eso se podrá implementar en las estaciones de servicio? Estamos tratando de implementarlo todo lo que más se pueda. Ya se implementaron en estaciones, casi muchas estaciones de servicios de bandera están haciendo el pago de QR, con pago electrónico, con las aplicaciones del teléfono. Está siendo buen visto. Tratamos en lo posible que en las tarjetas de crédito y de débito, en las localidades chicas como somos nosotros, tratemos lo posible de no hacerle firmar o no tener el contacto cerca, pero en las que son de ciudades grandes, cuando uno le revocan o le devuelven una tarjeta, necesita sí o sí tener la firma y el número de documento asentado en el ticket. Entonces es medio engorroso, cosa que en otros países, en Europa o en ya no Uruguay, se usa más. No existe eso, ¿no? No existe. Pero bueno, eso es una normalidad que tendríamos que verla dentro de la ley argentina. Y sí, tratamos en lo posible nosotros de tener todo el distanciamiento social posible para poder no contagiar y tener todo medianamente tranquilo, como viene hasta ahora la ciudad de Santa Fe y alrededor. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Le dejo un abrazo a la distancia y seguramente ya nos vamos a estar contactando próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar, muy amable. Nos vamos, no tenemos tiempo para absolutamente nada más. Nos encontraremos, Dios mediante, dentro de 7 días. El agradecimiento, como siempre, a todos y el deseo de que pasen una muy buena semana.